Pues este mes de marzo vamos a hacer bien en leer el Evangelio según San Mateo, porque en él vamos a estar meditando en los cultos de los domingos. Y hoy empezamos con nuestro hermano Juan Carlos Dueñas, que nos va a hablar de un tema, como él dice, puro evangelio, el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a leer pues todo el capítulo 3, sobre el que él va a basar la predicación en esta mañana, lo que el Señor le ha puesto en el corazón para que nos transmita. Dice así, Mateo capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anuncio por medio del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mismo Juan tenía el vestido hecho de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudían a él de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su bieldo está en su mano y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Buenos días. Antes de centrarnos en el mensaje de Juan el Bautista, vamos a ver en un momento quién era Juan el Bautista. Y nos dice el Evangelio de Lucas que el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel y fue anunciado al sacerdote Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. Juan era hijo de Zacarías y de Elisabet, que era estéril. Nos lo dice Lucas 1, 17, 19.
Ambos eran de edad avanzada cuando el ángel Gabriel anunció que tendrían un hijo. Y el ángel les dijo: será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo puede ser grande una persona que vive sola en el desierto, que viste piel de camello, que su comida son langostas y miel silvestre que encuentra en el desierto? Jesús dijo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista ya le habían martirizado, vivió en el desierto, vivió pobre, Herodes lo encarceló y Herodes lo decapitó. ¿Realmente Juan era una persona grande? Pues Jesús dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan no usaba ropa fina, no usaba ropa elegante, no iba bien vestido como una estrella de Hollywood para recoger los Oscar. No era importante en este sentido. Juan fue una persona grande porque cumplió el propósito que Dios tenía para él de proclamar el mensaje de la llegada del Mesías. Y no solo proclamó el mensaje de la llegada del Mesías como muchos otros profetas del Antiguo Testamento, sino que Juan fue el último profeta al estilo del Antiguo Testamento que vio en vivo y en directo al Mesías que acababa de llegar. Y pudo decir, cuando lo vio, nos dice el Evangelio de Juan 1:29, que la primera vez que vio a Jesús cara a cara, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan vio al Salvador del mundo. ¿Tú quieres ser una persona importante? No es por la vestimenta que lleves. Recuerdo una persona de esta iglesia que ya está con el Señor, que ya no está entre nosotros, una persona de muchos años de la iglesia, que me dijo: «Juan Carlos, te tengo que decir una cosa». Y le digo: «Dime, señor X», no voy a decir quién es o quién era. Dice: «La iglesia de Verdi ya no es lo que era». Y digo: «¿Por qué? Pues ¿qué pasa?». Dice: «Hombre, pues la mayoría de los predicadores predican sin corbata». Dices: «Esto ya no es normal». «Hombre, señor X, el Señor Jesús predicaba sin corbata. Creo que no es lo más importante». Y mira, no se me pasó por la cabeza decirle que Juan el Bautista iba vestido con piel de camello y un cinturón, y nada más. Y fue por la tierra de Israel predicando el mensaje que Dios le había dado. Así que lo importante no es el predicador, no es si lleva corbata o no lleva corbata. He tenido la tentación de venir en chándal, pero he pensado que era provocar demasiado, así que por favor no os fijéis en cómo va vestido el predicador. Lo importante es el mensaje. Es el mensaje que Dios tiene preparado por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a centrarnos pues en el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje sencillo, un mensaje conciso y un mensaje directo, formado solo por una frase y dos verbos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la base de la meditación de hoy. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa el verbo arrepentíos? Arrepentirse es abrir los ojos
de nuestro corazón a una realidad que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Y es que es Dios el que te ha dado la vida. Hace poco en otra predicación decía, ¿sabéis cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es vivir con Dios, en la presencia de Dios, ahora en el presente y luego por toda la eternidad en su gloria. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Y Dios nos está buscando y llamando desde nuestro nacimiento cada día de nuestra vida. Y algunos de nosotros, de repente, un día se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta de que no estábamos buscando a Dios, de que no he tenido a Dios en cuenta en mi vida, que el Dios del universo, que ha hecho el universo y ha hecho mi vida, me está llamando y yo he hecho mi propia vida. He vivido para mí misma, no he tenido en cuenta a Dios. Arrepentirse, en segundo lugar, significa reconocer que soy pecador. Reconocer que soy pecador es reconocer que en el pasado no he hecho la voluntad de Dios, el Dios 3 veces santo, justo y bueno, sino que me he dejado llevar por mi orgullo, por mi egoísmo, por mi envidia, por mi ira descontrolada, y me he hecho daño a mí mismo y he hecho daño a otros. En tercer lugar, arrepentirse significa volverse a Dios, clamar a Dios diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un miserable pecador. Esto es lo que se conoce como conversión. Y en realidad la palabra original que se traduce como arrepentíos, el arrepentimiento parece que solo mira hacia atrás, ¿no? Lo que he hecho mal. Pero la palabra en el original incluye la conversión. Cuando abro los ojos a que soy pecador y que no he tenido en cuenta a Dios, me vuelvo a Dios, le pido misericordia y le pido perdón. Esto es lo que se llama la conversión. La conversión es clamar a Dios y significa un cambio de vida radical de mente y corazón. A partir de ese momento ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir para Dios, para la gloria de Dios y en la presencia de Dios el resto de mi vida. Esto sería el arrepentimiento. Pero ¿por qué el evangelista Juan llama al arrepentimiento a sus conciudadanos que le rodean? En segundo lugar, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios. Es el ámbito donde Dios gobierna en plenitud, sean ángeles o seres humanos. Desde la caída de Adán y Eva, el hombre y la mujer se han separado de Dios. Pero Dios no ha abandonado al hombre y a la mujer, a la humanidad, sino que el reino de Dios nunca se ha ido del todo. El reino de Dios se ha ido acercando poco a poco de nuevo, buscando el reencuentro con la humanidad. Dios llamó a Abraham y hizo pacto con Abraham. Dios formó el pueblo de Israel y con el tiempo en el pueblo de Israel nacería el Mesías, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, al cual Juan el Bautista lo va a ver en pocos minutos y nosotros también lo vamos a meditar. Así que el reino de Dios se ha acercado con la llegada del Mesías. Lo que está diciendo el Juan el Bautista es: arrepentíos porque el Mesías ha llegado. El reino de Dios se ha acercado porque ha llegado el momento histórico anunciado por todos los profetas, que todos los profetas esperaban, que era la llegada del Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Juan el Bautista tiene una perspectiva de la llegada del Mesías que incluye la primera venida y la segunda venida. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista
empieza hablando del juicio. Con la llegada del Mesías llega el juicio de Dios a esta humanidad que le ha abandonado, que practica la maldad, que practica la justicia y que no quiere saber nada de Dios. En segundo lugar, proclamará el amor de Dios por medio del Cordero de Dios que muere en la cruz, que quita el pecado del mundo. Pero vamos a empezar por el juicio, porque es lo primero que proclama Juan el Bautista. Y lo que nos dice es: arrepentíos porque el juicio de Dios es inminente. Nos dice el versículo 7 que llega la ira venidera. Y nos dice más adelante, versículo 10, el hacha está puesta en el árbol que no da fruto para ser cortado. El hacha ya está puesta. Falta muy poco para que llegue el juicio final. Pero en medio de la proclamación de que llega el juicio, habla del juicio precisamente en medio del bautismo. Los ciudadanos de Israel venían a él para ser bautizados, que era un símbolo del arrepentimiento. El bautismo por inmersión dentro del agua y después salir del agua, era un símbolo de la muerte a la antigua vida sin Dios y volver a una nueva vida a partir de ahora vivida con Dios y para Dios. Este era el símbolo del bautismo, era símbolo de arrepentimiento y de empezar una nueva vida teniendo en cuenta a Dios. Pero él ve que vienen los fariseos y los saduceos, que vienen para ser bautizados por Juan. Y él les llama generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo ya se practicaba en el mundo judío. Aquellos prosélitos gentiles que no eran judíos, que querían hacerse judíos, eran bautizados y eran aceptados en la comunidad judía. Por eso era una cosa común. Y ahora vienen los líderes judíos y como Juan pide el bautismo, lo que ellos querían era bautizarse para no perder su liderazgo y no perder su influencia sobre el pueblo judío. Y lo que Jesús también criticó de los líderes judíos fue su hipocresía. Y les está diciendo, el bautismo, el acto del bautismo externo no salva si no hay frutos de arrepentimiento que acompañen a dicho bautismo. Los fariseos y saduceos no estaban realmente arrepentidos. Incluso les llama generación de víboras. ¿Habéis visto alguna víbora alguna vez? Yo no sé si era víbora o no, pero como yo soy de campo, mi padre era agricultor y desde niño trabajé en la agricultura. Trabajando en medio del campo, a veces tenías necesidades, ibas detrás de un árbol y recuerdo una vez, una culebra delante de mí. Parecía un palo seco, no se movía, estaba tranquila, estaba allí y de repente levanta la cabeza y empieza a hacer un ruido que yo salí corriendo. Pues Juan el Bautista llama a los fariseos y a los saduceos generación de víboras. Es decir, aparentemente estáis quietos, hacéis vuestra función de líderes, os dedicáis a la religión judía, pero cuando menos se espera, sacáis veneno por vuestra boca. Envenenáis a los que tenéis alrededor y les hacéis daño. Y tal es así, a tal punto llegó su veneno, que llegaron a condenar al Hijo de Dios, y por culpa de ello, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado. Fijaros si Juan el Bautista tenía razón. Por eso también hemos de decir que el bautismo de niños recién nacidos no tiene sentido.
porque no se corresponde a una decisión personal de aquella persona que se bautiza. El bautismo tiene que ser el acto externo que es fruto de una decisión interna de alguien que ha decidido cambiar de vida, de no tener en cuenta a Dios, a tener en cuenta a Dios, vivir para Dios y para la gloria de Dios. Pero volvamos al tema que habíamos dejado antes, que es el tema del juicio, de la ira venidera. Como decíamos, el juicio y la ira venidera está reservada para la segunda venida de Cristo. Igual que Juan anunció la llegada del Mesías, Jesús mismo dijo que volvería y que en esta segunda venida vendrá a recoger a los suyos, que vendrá el reino de Dios en plenitud y será el momento del juicio final para unos y para otros. La ira venidera está reservada para aquellos que no se han arrepentido, para aquellos cuya vida no ha sido regenerada, para aquellos que han perseverado en vivir para sí mismos y no tener en cuenta a Dios. Han practicado el yo y solo yo y vivo para yo. Y se han dejado llevar por el egoísmo, por el orgullo, por la maldad y por la injusticia. No han dado buen fruto para Dios. Es decir, el arrepentimiento debe ir acompañado de buenos frutos. Tenemos que dar buenos frutos. Las buenas obras no salvan, pero son la consecuencia del arrepentimiento, de aquella persona que ha decidido vivir para Dios. Implica amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, implica una vida de integridad, de honradez, de generosidad, de justicia, de misericordia, dar la vida para Dios si es necesario, incluso dar la vida para el prójimo si es necesario, incluso amar al enemigo y dar la vida por el enemigo. Yo no lucho contra el enemigo, yo doy la vida por el enemigo. Esto algunos grandes líderes lo deberían saber y no lo saben. ¿Quién es el que gana la batalla al final? No el que hace la guerra, sino el que tiene el poder del amor. Lo veremos luego, cuando veamos el amor de Dios. También les dice Juan el Bautista a los líderes religiosos, les dice: vosotros pensáis que ya sois salvos porque sois hijos de Abraham. Esto no es así. Los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes de Abraham. Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Incluso de corazones endurecidos como una piedra, Dios puede hacer que lleguen al arrepentimiento y sean salvos por fe, y estos son los verdaderos hijos de Abraham. No los descendientes de Abraham, sino aquellos que se arrepienten y dan fruto para Dios. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. Llegará el día del juicio final. En el día del juicio final habrá una separación entre dos tipos de personas. Y nos lo explica por medio de dos ilustraciones Juan el Bautista. Lo primero es que habrá una separación entre el árbol que da buen fruto y el árbol que no da fruto, que será cortado y echado en el fuego. En segundo lugar, nos dice que Jesucristo será el juez. Que Jesucristo será el juez y que tiene el aventador en su mano. Y que se separará la paja del trigo con un aventador. El grano es recogido porque es fruto, es algo valioso. La paja no vale para nada y será quemada porque no tiene valor. No sé si sabéis lo que es un aventador. Yo, como soy hijo de agricultor, pues lo he tenido que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando mi padre cosechaba el trigo, se cosechaba con una máquina, pero luego al final había unos restos que había una rejilla que tú ponías la mezcla encima, la paja quedaba encima y el grano salía para abajo y separabas la paja del trigo.
Pues el Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando venga el reino de Dios en plenitud, separará a aquellos que han dado fruto para Dios por medio del arrepentimiento y de una vida vivida para Dios, y aquellos que no han dado fruto para Dios porque nunca se arrepintieron, pasaron olímpicamente de Dios, quisieron hacer su vida, no quisieron creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Les llegará el día del juicio, el día de la separación eterna de Dios. Ese día llegará. Y vuelvo a repetir, el hacha está a la puerta, el juicio es inminente. Algunos podríamos decir, hombre, han pasado 2000 años y el juicio todavía no ha tenido lugar. Recordad que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero recuerda que nos dice la palabra que solo hay un paso entre mí y la muerte. Esta misma semana una señora de 60 años entró en un lavabo en un bar al lado de mi casa, se cayó por las escaleras y falleció. Solo iba al lavabo. No sabemos si fue porque se cayó por las escaleras o es que primero se desmayó y luego se cayó por las escaleras. Tan solo hay un paso entre mí y la muerte. Cuando yo cumplo cumpleaños se lo digo a todo el mundo. ¿Cuántos años has cumplido? 24. ¿Cómo que 24? Esto es imposible. Digo, sí, porque los 61 que tengo ya no los tengo. Estos ya han pasado. 24, si Dios quiere, que llegue a la edad mediana de vida de 85 años. Imaginaros los que estáis aquí que habéis pasado de los 85 años. Ya es un regalo. Y miro aquí a una persona que conozco bien, que es mi suegro, que tiene 88, para los que no lo sepan. ¿Por qué lo digo tan claro? Porque Juan el Bautista lo decía así de claro. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado con el juicio final. Llega el día del juicio y te puede llegar en cualquier momento. Te puede faltar un día, 10 años, 20 años o 100 años, pero el juicio te llegará. Un día yo estaré en la presencia de Dios delante del juicio final. Así que el juicio es inminente, el arrepentimiento es urgente y es algo necesario si quieres vivir en la presencia de Dios ahora ya y por toda la eternidad. Pero en segundo lugar, el reino de los cielos no solo ha llegado para juicio, sino que el reino de los cielos en tiempo de Juan el Bautista llegó para salvación de la humanidad perdida, de la humanidad que estaba sin Dios. Jesús, el Mesías anunciado y esperado, viene al encuentro de Juan. Se reencuentran el Mesías y Juan, y Jesús le pide algo inaudito. Jesús le pide a Juan que lo bautice. Y Juan se opone. Es imposible, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si eres tú que me tienes que bautizar a mí? Jesús era el Hijo de Dios, sin pecado, santo y perfecto. ¿Por qué tenía que ser bautizado el Señor Jesús? Y Jesús le responde, tienes que bautizarme porque así conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, el Señor Jesús lo que está haciendo es poniendo el bautismo como ejemplo de su propia muerte y resurrección por la humanidad. Por medio del bautismo está asumiendo los pecados nuestros, mi pecado, el tuyo. Y está diciendo, necesito ser bautizado porque asumo vuestros pecados, los de toda la humanidad, y porque pronto moriré en la cruz por vuestros pecados como sustituto por vuestros pecados. Así que, por medio del bautismo, Jesús se identifica con los pecadores. Él es, como dijo después, como vemos en Lucas y hemos dicho ya, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, cuando Jesús da principio a su ministerio,
dice una frase parecida a la de Juan, en Marcos 1, 14, 15. El primer mensaje de Jesús era una frase también concisa y corta. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué significa la palabra Evangelio? Como todos sabemos, arrepentíos y creed en las buenas noticias que os traigo a la humanidad perdida y caída y que vive lejos de Dios. Son las buenas noticias del amor de Dios. Sí, el juicio final es inminente, pero entre la primera y la segunda venida de Cristo tiene lugar el gran acto del gran amor de Dios hacia la humanidad. En Jesucristo, la santidad y la justicia de Dios se junta con el gran amor de Dios que tiene por los seres humanos, a los cuales les ha dado vida y a los cuales ha creado. En Jesucristo se junta el amor y la justicia por ti y por mí, que nos ha dado la vida. Sí, el arrepentimiento es necesario, pero no es suficiente. Alguien tiene que pagar por tus pecados y por los míos. No es suficiente arrepentirse, hay que dar fruto. Pero los pecados son pecados, y son pecados contra la justicia de Dios y tienen que recibir su castigo. Y el amor de Dios hace que el castigo recaiga sobre el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. Justificación de los pecados por medio de Jesucristo, que muere en mi lugar, por medio de su muerte en la cruz. Estamos acabando. Jesús es confirmado como Hijo de Dios por su Padre Celestial. El Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús. Se oye una voz del cielo que proviene de Dios Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y confirma que Jesús es el Hijo amado de Dios. Es grandioso. Jesús nos ama, pero la Trinidad entera nos ama. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están los tres involucrados en nuestra salvación. El amor es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, lo he dicho muchas veces, quizá me repito, cuando yo me levanto por la mañana y me estoy duchando, lo primero que digo es: gracias, Padre, porque eres mi Padre celestial que me amas. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres mi hermano mayor que has dado tu vida por mí en la cruz, y gracias a ti tengo vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a morar en mi vida y tú vives en mí. Y tú me consuelas y me guías y me conduces a la verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad entera implicada en la salvación de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con este mensaje de Juan el Bautista? En primer lugar, arrepentíos. Yo también tengo que arrepentirme cada día. Lo hice una vez, de forma definitiva, por la cual recibí la vida eterna y recibí el Espíritu Santo. Todo aquel que clama a Dios, se arrepiente de sus pecados y clama a Dios pidiendo perdón por medio de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, como sabemos la mayoría. Pero cada día tengo que decirle: Señor, sigo siendo un miserable pecador. Hoy es el día que todavía hay tiempo para el arrepentimiento, y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tomado esta decisión de forma clara y definitiva? Aún estás a tiempo. Es urgente. No sabes cuánto tiempo te queda.
Hoy es el día de la gracia, hoy es el día del amor de Dios, hoy es el día para el arrepentimiento. Pero no olvides, el reino de Dios ha venido por medio del Señor Jesucristo para juicio. El juicio final es inminente. Tan solo hay un paso entre mí y la muerte. Pero no lo olvides, el reino de Dios ha venido para salvación. El Hijo amado del Padre ha venido a este mundo para morir por ti y por mí en la cruz, como sustituto para morir por tus pecados y mis pecados. Lo decía, acabo con esto ya, lo decía hace poco en una meditación de la reunión de oración, que una persona me dijo, mi vida no vale nada. Cuando era joven mi padre me echó de casa, no me quería. Formé mi propia familia. Mi marido está enfermo, operado varias veces del corazón, no puede trabajar. Tengo 3 hijos, tengo que llevar adelante la familia y no puedo más. Estoy agotada, no puedo más. Mi vida no vale nada, solo tengo ganas de llorar. Y yo mira, me salió así. Y yo le dije, ¿sabes cuánto vale tu vida? Os pregunto hoy a vosotros, ¿cuánto vale tu vida? ¿1 euro vale tu vida? ¿100 euros? ¿1 millón de euros? A lo mejor es lo que quieres ganar en esta vida, 1 millón de euros. Tu vida vale la vida del Hijo amado de Dios. Tu vida y mi vida tienen tanto valor, tienes tanto valor para Dios, nos lo decía antes Sandra en la canción. Fuiste honorable a mis ojos. Tienes tanto valor para Dios que Dios ha dado a su Hijo amado, no lo olvidemos, que es su Hijo amado. Lo cual quiere decir que tú y yo también somos sus hijos amados si vamos a Dios y clamamos con arrepentimiento pidiendo perdón. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de aviso y de urgencia. Y yo acabo con esta frase. ¿Cómo escaparemos si rechazamos una salvación tan grande? Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido nunca y quiere arrepentirse por primera vez, voy a acabar con una oración que la puedes hacer tuya. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor Jesucristo, te pido perdón, porque soy un miserable pecador que no he hecho tu voluntad, no he vivido para ti, busco solo mi felicidad, busco solo disfrutar de la vida, no te he tenido en cuenta. Y Señor, hoy he descubierto que tú has dado tu vida por mí. Padre, tú has dado lo más valioso que tenías por mí. Señor, ten misericordia de mí, y aunque no me lo merezco, te doy gracias porque tú lo has hecho todo. Tu Hijo murió en la cruz por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, y gracias porque sé que tú los perdonas, porque tú pagaste por ellos en la cruz. Gracias, Señor, porque tú quieres que viva contigo en tu presencia cada día, que viva para ti en este mundo, para cumplir el propósito que tienes en mí. Y gracias, Señor, porque un día me llamarás a tu gloria y en el día del juicio tú dirás, yo morí por ti. Y entraré en tu gloria, te veré cara a cara y entenderé todo lo que no entiendo ahora. Pero gracias, porque esto es una realidad, una promesa que tú has realizado y que tú eres digno de confianza. Gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén.
Pues vamos a ponernos en pie para entonar juntos un himno que también va a ser la respuesta a esta oración. Cris és la imatge de l'Omnipotent.
En els estudis bíblics que estamos teniendo por la tarde, estamos estudiando el libro de Éxodo. Y el domingo pasado nos estábamos fijando en las formas diversas en que aparece la palabra sangre. Una de las señales que Dios le concedió a Moisés, la tercera, en que podía tomar las aguas del río, derramarlas en tierra y aquella agua se convertía en sangre. En el capítulo 7 vemos cómo se cumple esta plaga. La presencia de la sangre también veíamos que está en diferentes momentos en el Éxodo, incluso en la vida familiar, cuando la esposa de Moisés circuncidaba a su hijo. Y en aquellos sacrificios que pidió realizarse allí en el desierto, esta era su petición para poder adorar de esta forma con los sacrificios a nuestro Dios. Y sabemos que se sucedieron muchas plagas hasta llegar a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y ayer, escuchando un programa de radio, yendo de camino a Manresa, pues estaban diciendo lo cruel que fue Dios al enviar esta plaga. A la medianoche, dijo Dios, yo saldré por Egipto y morirá todo primogénito, pues yo pasaré y heriré a todo primogénito. Así que en todas las casas habría muerte. Dios pasaría por todas las casas para mostrar a los hombres que su justicia no puede tolerar la maldad. En todas las casas hubo sacrificio de primogénitos o de corderos sustitutorios. Y allí se instauró lo que conocemos hoy como la fiesta de la Pascua. En los dinteles de las puertas y también en los postes se tenía que pintar con sangre de ese cordero inocente. Y cuando pasara el Señor, cuando pasara el ángel de la muerte, pues si había sangre pintada en el dintel y en los postes, el ángel de la muerte pasaría y allí no habría muerte. Ya había habido sacrificio en esas casas pintadas y señaladas con sangre. Un sacrificio que había sido sustitutorio, a través de un animal, una oveja o una cabra inocentes, muy chiquitinas, de 1 año, sin ninguna mancha. Encontramos un paralelismo en los evangelios continuo, una relación entre esta Pascua que celebraban los judíos y que celebran aún hoy, y la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús mismo, como judío, como buen judío y practicante, había celebrado cada año la Pascua. Y en ese episodio que nos relatan los evangelios, allí en el aposento alto, en su última celebración, esta fiesta les está mostrando que el sacrificio que tendría lugar al día siguiente no era un sacrificio de un cordero, era el sacrificio de Jesús mismo. La sangre en esas puertas representaban, pues, la sangre del Señor Jesús. Y Pablo nos ayuda mucho, porque él nos va a decir que nuestra Pascua es el Señor Jesús, sacrificado por todos nosotros. Él nos va a decir, la sangre
de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay pecado, ningún pecado, que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Como nos decía Juan Carlos, necesitamos, delante de la cruz, arrepentirnos. Pero todos nuestros pecados van a ser perdonados. Al pedirnos Jesús que hiciéramos memoria de Él, a través de los símbolos del pan y del vino, Él nos dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada no por todos, sino por muchos, para perdón por nuestros pecados. Por muchos, porque hay la libertad de responder ante el sacrificio del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados. Al creer en Jesús y aceptar su sacrificio en la cruz para perdón de mi pecado, Dios va a pasar por alto, va a pasar de largo, porque su condena, la condena que me corresponde a mí, ya ha sido limpiada por el Señor Jesús, por ese Cordero Pascual, esa sangre inocente. Así que gracias al Señor Jesús, que con su sangre inocente y preciosa me ha limpiado. Me ha limpiado si con fe acepto ese sacrificio. Esto es lo que recordamos al participar de estos símbolos de la Cena del Señor, que no hay muerte eterna para los que estamos en Cristo. Su sangre me ha limpiado, por su sangre tengo todo lo contrario de la muerte, tengo vida. Tenemos paz para con Dios, porque Dios ya me perdonó. Así que vamos a participar, sabiendo que el Señor ha perdonado mi pecado y que Dios ya no me ve como un pecador, me ve como su Hijo amado a través del Señor Jesús. Así que os invito a todos los que amáis al Señor, habéis entregado su vida a Él para que Él la dirija, os pongáis en pie para participar de estos símbolos, del pan en recuerdo a su carne y el vino en recuerdo a su sangre. Y va a ser nuestra hermana Ana María Malo quien va a dar gracias por el pan que vamos a tomar. Señor, seguimos con este espíritu de alabanza y de gratitud, Señor. Y viendo el símbolo, este pan, Señor, común, pan hecho de trigo, Señor, que tú instituiste en aquella cena, la última, y nos dijiste que hiciéramos memoria de esta entrega tuya, Señor, en la cruz. Y vamos a compartir este pan, Señor, como hijos, como hermanos, como un grupo de redimidos, Señor, y pensamos en toda tu iglesia, en todo el mundo, Señor. Estamos unidos por el mismo espíritu. Señor, en aquella cruz dejamos todas nuestras cargas y nos arrepentimos, Señor. Y como nos han recordado, cada día hemos de arrepentirnos, ir de nuevo a tus pies, Señor, para pedirte perdón. Y tú nos diste un camino, una vida nueva, Señor, llena de sentido, llena de propósito. Y en ese caminar, además, nos diste tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos acompaña, que nos alienta, que nos consuela en medio de
los problemas del día a día, Señor. Y también nos da discernimiento tan importante, Señor, hoy en día, más que nunca, para discernir lo justo de lo injusto. Señor, la verdad de la mentira. Señor, y también nos das, después de todo esto, que ya es mucho, porque tú nos acompañas, Señor, nos alientas, nos haces valientes. Señor, nos das paz y gozo. Y te damos muchas gracias por todo esto, Señor. En el nombre, siempre te lo pedimos, de tu Hijo Jesús, Señor, por sus méritos. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Será nuestro hermano David Viñas quien dará gracias por el vino. Preguem. Pare nostre, et donem moltes gràcies per les benediccions que tu ens dones. Et demanem que tu ens beneixis com a Església, com a persones que creiem en tu. I ara et demanem que tu ens facis dignes de rebre aquest pa, aquest vi, Senyor. Fes que ens puguem penedir dels nostres pecats, d'aquells que som conscients o també els que som inconscients, que a vegades no ens en donem compte i que realment no és la teva voluntat. Fes que vulguem estar sempre a prop teu i complim la teva
les teves lleis i els teus manaments, Senyor. Ara et demanem que també et volem donar gràcies per la salvació aquesta tan gran que tu ens has donat, que sabem que no som mereixedors i que realment és el millor que ens ha pogut passar a la nostra vida. I ara et demanem que tu beneixis aquest vi, Senyor, que representa la sang que tu has derramat per nostres pecats i fes que siguem dignes i sapiguem reconèixer els mèrits de tot el que tu fas per la nostra vida. T'ho demanem tot, en nom del teu fill estimat. Amén. Y tomando el Señor Jesús la copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed de ella todos. Pues vamos a entonar todos juntos un último himno, que es Tinc amb vos ma gran riqueza. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a cantar este último himno.
I diu la paraula de Déu: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Podeu seure. Hola, Mireia. Hola. Guapa.